Seguramente te has dado cuenta que normalmente el contenido que encuentras en internet sobre nutrición deportiva está totalmente enfocada en deportistas adultos. Muchas veces no te lo dejan claro, pero creo que es bastante obvio. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre los jóvenes deportistas. Tal vez te voy a romper un poco el corazón, porque al escuchar la intro seguramente estarás pensando, mira, nos va a dar una fórmula mágica, nutrimentos particulares que tenemos que tener muy en mente, probablemente algún complemento multivitamínico que es esencial en un niño o en una niña, en un adolescente o un adolescente que practica algún deporte. Y la verdad es que dista bastante de eso lo que vamos a platicar hoy. Ojo, en ningún momento estoy diciendo que no sea importante lo que vamos a ver. Es, créeme, esencial si tú estás si tú tienes un hijo o una hija, un sobrino o una sobrina, si tú eres entrenador o entrenadora de algún deporte donde participen personas jóvenes. Reitero, niños, niñas, adolescentes, hombres o mujeres, es bastante similar lo que voy a decir. Entonces, ojo, no pierdas de vista que sea sencillo, no quiere decir que no sea importante. Y bueno, para hoy en día, si ya has escuchado muchos de estos programas, tienes bastante claro que siempre hay un enorme esfuerzo en mantener toda la información lo más sencilla posible, evitar tecnicismos y evitar cuestiones ahí que te complejen la vida en el día a día. Bien, pues lo más importante cuando estamos hablando de un hombre o de una mujer, niño o niña, adolescente que está practicando alguna práctica o algún deporte, mejor dicho, es que la prioridad número uno, y enfatizo esto, la prioridad es siempre la salud. Que el deporte o la actividad física que está haciendo, que la alimentación que está llevando a cabo y en general todo lo demás que conlleva un estilo de vida sea enfocado en la salud de la persona, sea enfocado en crear hábitos saludables, en crear un estilo de vida que después esa misma persona, ese niño o esa niña, ese adolescente que está creando ahorita lo pueda sostener en el mediano y largo plazo, que le ayude a en etapas futuras ser un adulto, ser una adulta saludable o al menos con un estilo de vida saludable. Esto es esencial porque lamentablemente las personas no suelen ser conscientes que en el deporte de élite, en el deporte realmente de alto rendimiento, no se usan prácticas, no se usan cargas de entrenamiento que necesariamente vayan a ser saludables. Pero bueno, estamos hablando tal vez de personas ya adultas, que tienen plena conciencia y que ellas tienen ya la responsabilidad de llevar a cabo sus propias decisiones y de pagar el costo-beneficio de cualquier decisión que tomes. Si tú tienes 35 años y decides tomarte 3 litros de cerveza todos los fines de semana sabiendo que es pésimo para tu salud, oye, tienes 35 años, ya es tu decisión. Pero no podrías decir que le vas a obligar a alguien de 11 años que difícilmente va a tener la conciencia plena o el acceso a la información y de manejar esa información y decirle que esté en su decisión si toma 3 litros de cerveza o no. Pues creo que es bastante obvio que no está en el desarrollo mental que debería para tomar ese tipo de decisiones. Pues aplica exactamente lo mismo en el deporte. Un niño o una niña deportista o inclusive un adolescente deportista no está en plena capacidad de desarrollo para realmente decidir si quiere llevar a cabo algunas acciones, si son saludables o no. O tal vez digas, oye, eso no es saludable, no creo que sea lo conveniente para ti, pero te dejo la decisión a ti. Nuevamente, por algún motivo, en la gran mayoría de las sociedades del mundo, tenemos un punto de referencia cuando una persona es mayor de edad o menor de edad. Por cierto, el hecho de que sean mayores de edad a los 18 años en México, a mí no me encanta la idea. Si me hubieras preguntado a mí a los 18 años, pues yo encantado de la vida ya ser totalmente responsable o mayormente responsable de mis decisiones. Me parece a mí que por lo que he leído en desarrollo cognitivo y demás, sigue siendo una edad en la cual no estamos plenamente conscientes de las decisiones que tomamos. Pero bueno, es un tema de otra área que no es mi expertise, pero bueno, quería dejar mi opinión. Entonces, enfatizo, es crear hábitos saludables y eso conlleva también la alimentación. Entonces, esta tendencia que tienen muchas personas de copiar y pegar las indicaciones para deportistas elite a niños o niñas que muchos de ellos ni siquiera están practicando realmente deporte de alta competencia, es un error garrafal. Si ya lo es
Cuando estamos hablando de deportistas elite comparado a tu vecino que qué bueno que realiza y que corra maratones, pero no es Kipchoge, no está compitiendo para clasificar a unos panamericanos, clasificar a unas olimpiadas, no debería estar copiando y pegando las indicaciones para una persona que se dedica plenamente de manera profesional a un deporte, porque no son lo mismo, pues mucho menos para un niño o una niña. Es una situación totalmente dispar. Entonces recuerda, lo más importante es la salud. A ver, y eso me lleva al punto número 1 realmente que vamos a ver, que es acerca de las proteínas. No saben cuántas personas me preguntan, o al menos yo veo, que les dan complementos de proteína a niños o a niñas. Ojo, per se no tiene nada de malo. Si es un complemento de proteína, aislado de proteína y similares, de buena calidad, que no viene contaminado con algún esteroide anabólico, porque recuerda que siempre es un riesgo en los complementos deportivos y siempre es un riesgo que tenga alguna otra sustancia, pero nuevamente no me voy a enfocar mucho en este tema. Si realmente tuviéramos la certeza que es un complemento de proteína, no me importa ahorita si es de leche, si es de chícharo, si es de soya, no es el tema de hoy, si es de huevo, simplemente es un buen complemento per se, no tendría absolutamente nada de malo que lo consuma un niño o un adolescente, porque al fin y al cabo, pues es un aislado de proteína y en lugar de estar tomándose 500 mililitros de leche y la proteína que conlleva eso, tal vez está tomando aislado de esa misma proteína o de proteínas aisladas de la leche, ¿no? Por reitero, seguir un ejemplo, sé que la leche no es la única fuente de proteína que se utiliza para los aislados de proteína que solemos tomar. Pero el tema es, ¿está justificado? ¿Está justificado que a un niño de 10 o de 11 años, a una niña de 14 o de 15 años, se le estén administrando complementos de proteína sin que esté avalado o con el seguimiento de un profesional en salud y principalmente alguien que tenga experiencia en deportistas? No, habrá casos particulares en los cuales por criterio, por situación particular, por practicidad, tal vez pudiera ser útil, pero lo que normalmente veo es, como todo mundo sabe, entre comillas, si estás escuchando esto estoy señalando con mis manos las comillas, como todo mundo sabe que las proteínas son indispensables para los deportistas, pues hay que meterle proteína a mi hijo o a mi hija, ¿no? Yo, entrenador con la mejor intención, como sé, porque todo mundo sabe que la proteína es indispensable para los deportistas, les digo, padres de familia, que aquí de todo mi equipo de X Deporte, por favor, compren un complemento de proteína y métanle proteína a sus hijos o sus hijas. Aunque sea con la mejor intención, la gran mayoría de las veces está muy injustificado. Y entonces lo que haces es incentivar, plantar la semillita en tu hijo o en tu hija o la persona que estemos hablando, que el complemento o la complementación de proteínas es indispensable o que no puedes alcanzar los requerimientos de proteína a partir de la alimentación, lo cual es totalmente falso. Según la FAO, que es una organización que depende también de la OMS, los niños y niñas que practican deporte, ya no estoy hablando ni siquiera de la población general, que también es el mismo caso, consumen suficiente proteína. Por supuesto, estamos hablando de niveles económicos medios o superiores, que no están en pobreza, que no tienen trastornos de la alimentación, ¿va? Una persona, aunque sea niño, niña, y necesita mucha proteína para seguir su desarrollo y su crecimiento, y también necesita, pongamos proteína suficiente, y también necesita suficiente proteína para sobrellevar a la exigencia física que tienen sus entrenamientos, con una alimentación saludable, sin uso de complementos, suelen cubrir sin ningún problema sus requerimientos de proteína, el cual, por darte un número, y entiendo que igual no te dice mucho a ti, pero va de 1 a 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Por supuesto que alguien que pesa 50 kilos va a requerir mucha más proteína que alguien que pesa 25, ¿no? Por muchísimas circunstancias. Pero enfatizo, ese requerimiento, que es bastante amplio, si te das cuenta, es más del doble del límite inferior, que es 1 gramo, al límite superior, que son 2.5, y muy poquísimas personas llegan a requerir tanta proteína, por cierto, inclusive aunque estén en el pleno estiramiento, el pleno estirón de la pubertad, requieren tanta proteína, es muy, muy raro. Pero aún así, en ese rango tan amplio, una persona, un niño, una niña, un adolescente que esté comiendo de manera adecuada, lo puede alcanzar de manera muy sencilla, sin la ayuda de ningún complemento. Ahora, ¿por qué también hay que tener cuidado en dar complementos? Porque esta falsa idea de que la proteína es lo más importante, y esta falsa idea que nos han metido en redes sociales y en general en la sociedad, que a todo mundo nos hace falta proteína y que entre más proteína mejor,
Resulta que en muchas ocasiones lo que pasa es que por desplazamiento pueden tener una deficiencia o al menos un bajo consumo de otros nutrimentos, principalmente los carbohidratos, que he dicho muchísimas veces que algo que en general me incomoda bastante y un problema de salud es esta satanización de los alimentos altos en carbohidratos, cuando eso es falso. La gran mayoría de los alimentos que nos aportan carbohidratos, que no son procesados, son saludables. Las frutas son saludables, las verduras son saludables. Sí, por cierto, las verduras aportan carbohidratos y qué bueno que lo hagan. Los cereales integrales son saludables, las leguminosas son saludables. Las semillas como las almendras, los nueces, las cacahuates, no versiones garapiñadas obviamente, son saludables y nos aportan carbohidratos. Pero como todo mundo cree que los carbohidratos son malos, cuando realmente lo que tenemos que evitar en el día a día son los azúcares simples añadidos o los azúcares liberados, que en otro punto ya he tocado a qué me refiero exactamente con eso es lo que tenemos que evitar, pero no una manzana, no un plátano, no un arroz integral, no unos frijoles. Entonces, por favor, quítate de la cabeza esta falsa idea de que los carbohidratos son los villanos de tu alimentación, porque no es así. Bueno, entonces, regresando al punto, como todo mundo cree que los carbohidratos son Satanás y que las proteínas son Dios, le voy a meter un complemento de proteína a mi hijo, y como ya se llenó con ese licuado de proteína, pues resulta que cuando le ofreces una fruta, cuando le ofreces una tortilla, cuando le ofreces un frijolito, pues no, ya no tengo hambre, muchas gracias. Y tú estás encantada o encantado de la vida. Mira, mi hijo come bien sano porque está tomando un montón de proteína y los carbohidratos ni le hacen ni cosquillas. No, ¿por qué? Porque es más importante que esto toda la población por supuesto, pero enfocado en atletas jóvenes, es más importante que cubra su requerimiento de energía y prácticamente de la mano va a estar cubriendo sus requerimientos de proteína. Enfatizo, estoy hablando de población general, deportistas jóvenes, pero dentro de ese segmento, no personas con trastornos de alimentación, que es un tema totalmente que se cuece aparte. No estoy hablando de personas en pobreza que muy probablemente sí tengas deficiencias de proteína. Estoy hablando, si estás escuchando esto, si estás viendo esto, seguramente en un smartphone que te costó algunos miles de pesos o a tu familia le costó algunos miles de pesos, estoy bastante seguro que entras o que las personas que son tu círculo social van a entrar mayormente en ese nivel de población que no tiene un problema para cubrir sus requerimientos de proteína. Oye, Eliel, pero entonces, si realmente no requieren complementos de proteína, pues bueno, se los va a meter puros alimentos, ¿no? Y ahí le meto 6 claras de huevo y le pongo complementos de proteína. Bueno, complementos dijimos que no. Le meto leche Lala 100 más proteína o leche al pura enriquecida en proteína. Y el yogurt que le dé tiene que ser yogur griego porque es más proteína y más proteína y más proteína. No tienes por qué preocuparte, nuevamente a nivel poblacional en deportistas jóvenes, por su aporte de proteína. Yo sé que esto va totalmente en contra de lo que tal vez has escuchado, porque todo el mundo te grita la proteína, pero en serio deja de preocuparte por la proteína, ¿va? Si fuera un problema de salud a nivel poblacional, por supuesto, la proteína en adolescentes, sean o no deportistas, habría políticas a nivel mundial en países de clase media o superiores enfocadas a ese problema, como lo hubo en algún momento con el hierro, ¿no? Todo un montón de alimentos enriquecidos con hierro, ¿no? Como lo hubo con el yodo. Entonces tienes la sal yodada porque a nivel poblacional sí había una deficiencia importante de yodo en algún momento, y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos al punto número 2, que va muy de la mano. Oye, pues sí, mira, tú me dices que el aporte de proteína seguramente no es algo que me debe preocupar, pero como que me sigue quedando esa cosquillita. Tienes que llevar a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a quien sea que estemos hablando, a que lo evalúe un profesional en la nutrición deportiva, que lo evalúe un profesional en la medicina pediátrica. No a tu vecino o tu vecina que con la mejor intención, pues tal vez te va a decir algo que no necesariamente es verdad, o te va a inculcar algún miedo que no tiene sentido que tengas. Te doy un dato clarificador. Según la ENSALUD del 2018, tengo que admitir que no es la última estadística, pero según la ENSALUD del 2018, el bajo peso en niños en la población mexicana rondaba en ese momento el 4.4% de los niños y de las niñas. Menos del 5% de la población en México, de niños y niñas, tenía o cursaba con un bajo peso. A ver, aquí tampoco quiero minimizar el problema. Por supuesto que un solo niño o una sola niña que tenga desnutrición es un gran problema. Pero a ver, 4.4%, ¿realmente esto dónde va a estar enfocado? ¿En niveles económicos bajos, medios o altos?
pues es bastante claro que la mayor parte de esta población va a estar enfocado en clases sociales bajas por, obviamente, o motivos obvios. Ahora, estoy muy familiarizado que las personas están preocupadas. Es que mi hijo o mi hija seguramente ya se quedó chaparrito, lo veo muy bajo de peso, lo veo muy delgado. Y vieran que es mucho más común que vengan a preguntarme sobre eso a que pregúntenme sobre el peso. ¿Y sabes cuál es la estadística sobre peso? En Ensarón 2018, enfatizo, hay datos un poco más recientes, pero no creo que hayan cambiado tanto. El sobrepeso en niños o adolescentes ronda entre el 25 y el 32%. Te lo recuerdo, bajo peso menos del 5%, que ya es grave, no estoy diciendo que no lo sea. Y sobrepeso hasta el 32%. Estadísticamente, a la población que tendría que preocuparle más, el sobrepeso en los niños y en los adolescentes o el bajo peso. El sobrepeso. Normalmente en clases medias no te vas a encontrar a niños que tengan baja estatura o que tengan bajo peso. Normalmente, no estoy diciendo que no los haya. Oye, Eliel, pero es que el mío, yo ya fui con el pediatra y me dijo que tiene bajo peso. Yo ya fui con el pediatra y me dijo que tiene baja estatura. Bueno, el tuyo, porque siempre hay casos excepcionales, siempre hay casos particulares por un motivo de distintos motivos. Pero a nivel poblacional es mucho más, si hago la cuenta, es más de 6 veces, o al menos 6 veces probable que un niño o una niña tenga sobrepeso, aunque sea deportista, a que tenga bajo peso. Y toda tu preocupación de las personas va a ser: mi hijo está chaparrito o está muy delgado. Ahora, no perdamos también de vista que mucha de esa percepción de que mi hijo, mi hija, mi sobrino o no sé quién está muy flaquito es porque lamentablemente el sobrepeso en niños, en niñas y en adolescentes es muy elevado y por lo tanto lo comparamos con la área incorrecta de la tabla. Oye, pues es que yo veo que mi hijo está bien flaquito. Mira, todos sus compañeros pesan 10 kilos más que él. ¿Y no será que una tercera parte, siguiendo la estadística que les acabo de dar, una tercera parte de ellos tiene sobrepeso? Y tu peso, tu hijo o tu hija tiene un peso normal y adecuado para su edad, y lo estás comparando con quien tiene sobrepeso, y te da esa percepción falsa e incorrecta que tu hijo está muy delgado. No, más bien los otros lamentablemente pueden tener sobrepeso, ¿va? Entonces, si tienes alguna duda, ve con un profesional y que evalúe la estatura, que evalúe el peso de tu hijo, de tu hija, y determinar si realmente está bajo o no. Te aseguro que la enorme mayoría de ustedes no va a tener un niño o una niña, sobrino o sobrina, que sea, con bajo peso o con baja estatura. ¿Bien? Ok. Ahora, Eliel, pero ¿realmente requieren mucha energía o poca energía mis hijos? Pues si los entrenamientos están realmente adecuados para la población joven, la cantidad de energía que deberían estar consumiendo a partir de los entrenamientos no tendría que ser muy elevada. Y la mayor parte de esa energía, la que gasta en el día a día, va a estar a partir de algo que se llama tasa metabólica basal, que es simplemente la energía que gasta el cuerpo en las funciones vitales, y no tienes que aprenderte en absoluto ese término rimbombante, pero la energía para respirar, para latidos del corazón, para mantener la temperatura corporal. Esa es una muy buena parte del gasto energético de cualquier persona, sea niño o no. Y la otra es del crecimiento y el desarrollo. El crecer, el crear nuevos tejidos, el mantener un crecimiento es muy caro metabólicamente. Entonces la mayor parte de la energía se va a ir en mantener la vida y en seguir creciendo y desarrollándose. Claro, depende de la cantidad de ejercicio que haga, también se va a llevar una buena parte, pero sigue siendo la mínima parte, siempre y cuando, por supuesto, no estemos hablando de ciertas patologías y el programa de entrenamiento esté razonablemente bien implementado. Si tú llegas con un entrenador o una entrenadora, o tú por tu cuenta dices, pues mira, yo creo que va a entrenar 8 horas al día, pues seguramente la diferencia del gasto energético sí va a estar totalmente desproporcionada, pero por muy probablemente una mala planificación de entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía gasta más un niño, una niña o un adolescente que un adulto omitiendo la actividad física? Un 25% más aproximadamente. Entonces, es muy común que digas, oye, mi niño como que está comiendo un montón, a ver si no sube de peso. Pues sí, pero es que 25% de energía más que tú simplemente, y entre comillas, simplemente, porque está creciendo, porque está desarrollándose. Y ojo, importante, crecimiento y desarrollo no son sinónimos. Hay funciones en nuestro cuerpo que generan un desarrollo que no necesariamente incrementan un incremento en el tamaño corporal.
y el crecimiento es un incremento en el tamaño corporal que no necesariamente va alineado de manera paralela y sincronizada con el desarrollo. Entonces tal vez tu hijo o tu hija en este momento no está creciendo, pero no quiere decir que no esté gastando mucha energía en desarrollándose. Y la otra puede estar creciendo muchísimo, pues el desarrollo va desfasado, ¿va? Ok, bueno, no me quiero meter muchísimo en ese punto. Ahora, ¿qué debemos tener cuidado con la energía? Número uno, como decía, que no desplacemos alimentos saludables que normalmente en el día a día deben estar presentes con tal de meter complementos de proteína o en general complementos. Digo complementos de proteína porque, reitero, es muy común que la gente con buena intención quiera darles complementos de proteína a sus hijos, a sus hijas o a los deportistas. Y enfatizo otra vez, yo no estoy diciendo que esté mal tomar proteína per se, sino cuando se hace de manera aislada, de manera injustificada y por aún que termina desplazando otros alimentos. Entonces, bueno, regresando aquí, debes tener cuidado como cualquier adolescente, como cualquier niño o niña, que los alimentos altos en azúcares, altos en sal, altos en grasas trans o grasas saturadas, en general los alimentos ultraprocesados, galletitas, comida congelada ya preparada, bueno, en general lo que tú ubicas, ¿no? Los sobrecitos que tienen 1000 ingredientes allá atrás, eso es lo que tienes que evitar. Antes de preocuparte si le vas a dar un complemento multivitamínico, asegúrate que en el día a día no estés desayunando Choco Crispies, no estés desayunando Chocomilk en su leche, si es que toma leche, enfatizo, la leche no es indispensable, que en la comida no esté tomando refresco y que en la cena no estés dando un pan dulce con atole. Eso es mucho más importante que si le doy o no un complemento multivitamínico, que nuevamente muchas veces va a estar injustificado y te da esta falsa percepción. Como ya le dice multivitamínico, ya estoy haciendo mi chamba, ya va a estar saludable, no pasa nada, pero desayuna gancitos. No. Entonces, enfócate que sus alimentos sean saludables, que no haya que no sean habituales, y enfatizo esto habituales. No podemos esperar a que nadie, ni tú, ni yo, ni tu hijo, ni tu hija, jamás en la vida se tomen un refresco, que jamás en la vida se come una rebanada de pastel en un cumpleaños. Eso simplemente no va a pasar. Es normal que esos alimentos en algún momento estén alrededor nuestro y que los llegamos a consumir. El problema es cuando es diario. A mí no me preocupa que tu hijo o que tu hija coma una rebanada de pastel cada 3 meses cuando va al cumpleaños de algún primo, de alguna prima, de algún amigo o algo similar. A mí lo que me preocupa es que hoy desayunó Choco Crispies, mañana desayunó un sándwich de cajeta y pasado mañana un pan dulce con un atole de fresa. Digo, no porque sea de fresa, sino porque es atole azucarado, obviamente. Quiero pensar, no va a decir que ahora Elías le está diciendo que la fresa no es saludable, porque no, como cualquier fruta es bastante saludable. Entonces, ¿qué te debe preocupar? ¿Eso o la deficiencia de vitaminas o minerales? Que esos alimentos que no deben estar no estén presentes. Enfatizo, sean o no niños o niñas deportistas, pero aplica perfectamente para deportistas. Algo que sucede mucho con niños, pero particularmente con niños deportistas, es un fenómeno que tampoco tienes que aprender la palabra, que se llama backloading, que básicamente es la tendencia que por la dinámica que se da en niños o niñas deportistas que van temprano a la escuela y de la escuela luego se pasan al entrenamiento y no alcanzaron a comer nada medio, o sea, entrenamiento y la comida, y ya llega la noche a querer comer todo lo que no comieron en todo el día, están muriendo de hambre. Y entonces hay una gran ingestión de energía en la parte final del día, cuando el resto del día, la mañana y la tarde, hubo una muy baja ingestión de energía. Esto lo que puede generar son bajas o mermar el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento. Pero ojo, no porque comer tarde, no porque comer en la cena o en la noche per se sea malo, sino principalmente por las elecciones que suelen llevar a cabo los niños y las niñas cuando llevan todo el día con un montón de hambre y llegan a la cena. Cuando tú ya te estás berreando de hambre, es más probable que hagas malas elecciones en tus alimentos. Entonces, imagínate que tu hijo, que tiene 10 años, caso hipotético, la última vez que comió fue a las 11 de la mañana su lunch. Espero que algo saludable, pero probablemente no lo fue. Ojalá que sea algo saludable. Después salió de la escuela a las 2, 3 de la tarde. Fue a entrenar 2 horas y media, lo que sea. Entonces ya son las 7, 8 de la noche y tiene desde las 11 de la tarde, de la mañana, sin comer algo, o al menos algo importante. Ya tuvo una carga de entrenamiento bastante pesada y llega a tu casa o tú le preguntas qué quiere cenar y tiene para elegir una manzana o un paquete de galletas con Choco Crispies y leche. Creo que no hay que ser demasiado genio, que lo más probable es que se le va a antojar la otra opción. A mí se me antoja más un plato de Choco Crispies que una manzana.
No quise entonces que voy a elegir ese alimento, pero claro que se me antoja más. Entonces, si un niño no tiene el criterio para saber qué es lo que le conviene o no en salud, y probablemente ni siquiera le llama muchísimo la atención cuidar su salud, bien, pues si tú le das la opción, no va a ser raro que elija los Choco Crispies. Entonces va a comer una cantidad animal de azúcar, va a comer una cantidad animal de energía. Y ojo, no porque comió por la noche, sino porque qué es lo que comió por la noche. Entonces, ojo con esto, tenemos que tener planificadas las comidas también de nuestros niños, niñas, reitero, sean o no deportistas, pero siempre que hay una carga de deporte, suele conllevar un poco más la complejidad en la planificación por esta dinámica que salen de la escuela y se van rápido a entrenar y después del entrenamiento hasta la casa, y luego si son hermanos o hermanas y practican deporte en dos lados distintos, pues pasas por uno y luego por el otro, y bueno, una bola de nieve que ya conoces bastante bien si estás realmente en contacto con niños o niñas deportistas. Entonces, oye, ¿es fácil planificarlo? Pues no. Pero tampoco es fácil darles educación universitaria y no por eso lo vas a dejar de hacer. Probablemente cada quien sus prioridades. Pero estoy bastante seguro o segura que tú estás pensando en dar educación universitaria a tu hijo o tu hija. ¿Va a ser fácil? Lo más probable es que no. ¿Por eso lo vas a dejar de hacer? Seguramente no. Pues lo mismo con la planificación con sus alimentos. Y ojo, es más importante qué es lo que comen que en el momento que coman. No vais a malinterpretar que yo estoy diciendo que con tal de que coman algo entre el entrenamiento, entre la salida de la escuela y el entrenamiento, es más importante que coman algo y le termines comprando un Nito allá, que ya no se llama Negritos, por ejemplo, Nito, en el Oxxo. O que pases y le des un sándwich de mermelada, o que le des ahí una leche con chocolate, porque lo importante es que coma algo. No, es más importante que ese alimento sea saludable. Y aquí tampoco te pongas techos de cristal, porque es muy común que vean, Eliel, es que, ¿qué hago? O sea, pues yo salgo de trabajar, y entiendo, y créeme que reconozco muchísimo el esfuerzo que hacen muchos padres de familia y madres de familia. Salgo de trabajar, voy rápido a la escuela por mi hijo, y pues tengo media hora de traslado de un lado al otro. ¿Qué quieres? ¿Que le lleve una sopita recién hecha y que le lleve? Pues es difícil hacerlo. Sí, pero no caigas en la trampa de decir, eso significa per se darle galletas. Yo no sé en tu casa cómo es, pero hasta donde la última vez yo vi una mandarina, vi una manzana, vi un plátano, vi almendras, vi nueces, reitero, no garapiñadas ni ensaladas, pues son bastante prácticas. Me tardo exactamente lo mismo en abrir un plátano que en abrir un paquete de galletas, y mucho más baratas. Me tardo exactamente lo mismo en estar masticando una nuez que estar masticando una barrita azucarada con chocolate alta en proteína, porque los deportistas tienen que casi que meterse proteína por los ojos. Cosa, reitero, que la proteína claro que es indispensable, pero no en las cantidades que normalmente estamos pensando. Entonces, hay muchísimas opciones saludables que son igual de prácticas que opciones no saludables. Y habrá otras que son ligeramente menos prácticas, pero el esfuerzo lo vale. Igual, que es práctico, pues dejar a mi hijo en la calle y que ya no lo mantenga. Pues no lo vas a hacer eso, ¿verdad? Pues claro que no. Bueno, entonces, dicho esto, hay que tener también muy presente que no se recomienda que niños, niñas o adolescentes lleven a cabo dietas o planes de alimentación o estrategias, pues yo le llamo dietas muy restrictivas. Así tengan o tengan sobrepeso, no se recomienda que haya o que se realicen dietas muy restrictivas, tampoco en adultos, pero normalmente estamos hablando de deportistas jóvenes. ¿Por qué enfatizo esto? Porque lamentablemente es muy común que haya deportes no es lamentable que haya deportes que se dividan en categorías de peso. Esto lo hace nuevamente para hacer una competencia más justa y en general también por seguridad de niños y niñas, porque bueno, no vas a poner a un adolescente, un niño, pongámosle, que pesa 55 kilos porque tiene sobrepeso, a pelear, o que simplemente es grande físicamente, no necesariamente un sobrepeso, 55 kilos a pelear en taekwondo con un niño de su misma edad, pero que pesa 25, es peligroso para el niño, el que pesa 25 kilogramos, por supuesto. Entonces no está mal que haya una división de peso, creo que está más que justificado, pero ojo, con tal de dar los pesos en muchas categorías, no saben qué tan común es que pongan a los niños a hacer dietas restrictivas, y que antes del peso, una semana antes de dar el peso, los matan de hambre, comen únicamente pechuga de pollo, la fruta no porque tiene carbohidratos, error total, no puedes comer tortilla porque tiene carbohidratos, error total. Esta semana no comas donas, no comas dulcecitos, pero eso sí, ya que des el peso, te vas a volver loco con todas las galletas que te voy a dar.
No, la alimentación restrictiva no es saludable en ningún momento de la vida y mucho menos en un periodo de la vida como niños y niñas que están formando sus hábitos de alimentación. Entonces, no a dietas muy restrictivas ni por supuesto cualquier dieta milagro. ¿Qué prefieres tú como padre o madre de familia? Que tu hijo o tu hija lamentablemente no pelee este fin de semana porque no dio el peso corporal, pero que tengas la certeza obviamente de que está alimentándose de manera saludable y que en el largo plazo, si crezca toda la estatura que quiere tener y que tenga un buen desarrollo psicomotor, o que con tal de matarlo de hambre para que pelee este fin de semana, estés afectando su desarrollo y estés afectando su crecimiento. Fíjate nada más la paradoja que se da aquí. 3 semanas antes estás preocupado o preocupada porque mi hijo no se vaya a quedar chaparro, no vaya a tener bajo peso, que lo veo muy flaquito y yo quiero que esté enorme. Ah, pero si yo una semana lo mato de hambre con tal de que dé el peso corporal, ahí no hay problema. Y ojo, no te estoy criticando, estoy simplemente evidenciando cómo lamentablemente es muy común que hagamos o que se hagan este tipo de prácticas en la sociedad pésimas para la salud de los adolescentes y de los niños. Siempre que alguien esté en un plan de alimentación, un niño deportista, principalmente una niña deportista, debe ser bajo supervisión de un profesional. Enfatizo, no estoy culpabilizando aquí ni estoy regañando a los padres o madres de familia que llevan a cabo algunas prácticas que son cero saludables porque normalmente lo hacen con la mejor intención del mundo, pero no deben hacerlo por su cuenta. Si no arreglas tú tu carro por tu cuenta porque sabes que no eres experto en mecánica, pues no hagas nada así con tu hijo o con tu hija. Llévalo con un profesional o con una profesional. Porque además, cualquier deportista, sea hombre o mujer, sea adulto o no, son una población de más riesgo para desarrollar trastornos de alimentación. Por la presión social que tienen sobre su peso, por la presión social que tienen sobre su estética, por la presión social que tienen, por ejemplo, para dar los pesos según X competencia. Eso ya los incrementa en el riesgo de trastorno de la alimentación. Y bueno, todos los mitos que hay alrededor de la nutrición deportiva. Y luego resulta que tú, que eres un niño o una niña de 10 años, tienes a tu papá y a tu mamá diciéndote que tienes que bajar de peso y mira, no comas eso porque vas a bajar de peso, por eso no das el peso, por eso no pudiste jugar y culpabilizan al niño. Entonces es un empujón para desarrollar trastornos de la alimentación. No pierdas de vista que están en una etapa de desarrollo y de crear realmente hábitos de alimentación en el mediano y largo plazo. Los hábitos que se adquieren en etapas infantiles es muy difícil cambiarlos en largo plazo. Hábitos positivos y hábitos negativos. Bien, entonces la prioridad siempre va a ser la salud. Bien, pues con eso termino y como te decía, te dije algo aquí mágico, te di un complemento indispensable para deportistas jóvenes. No, enfaticé lo que tenemos que estar pensando en cualquier niño o niña. Crear hábitos saludables, sostenibles y eso, si se consigue, default, el 90 y tantos % de los niños y niñas y adolescentes deportistas va a estar cubriendo sus requerimientos de proteína, sus requerimientos de energía y sus requerimientos de micronutrientes para su deporte. Oye, Noeli, pero es que yo sí le hice un estudio de sangre a mi hijo y resultó que tiene deficiencia de vitamina A, por decir algo, Primero, qué bueno que le hiciste un análisis para determinarlo y no nada más porque te lo imaginaste. Pero si ves su alimentación, ¿come frutas y verduras o vive a partir de gancitos? ¿Se hidrata con agua o se hidrata con refresco y con bebidas deportivas? Ojo con las bebidas deportivas, que pueden ser muy útiles en ciertos contextos, pero no son una bebida que deba estar consumiendo habitualmente nadie, ni mucho menos un niño o una niña, porque son bebidas azucaradas con sal, ¿va? Entonces, tiene una deficiencia porque es deportista o porque desde inicio su alimentación no es adecuada. Tienes que corregir su alimentación, no ponerle un parche de vitamina A, ¿va? Bueno, pues me despido, espero que sea muy útil. Si conoces a alguien que tenga un niño o una niña deportista, personas que estén en contacto con este tipo de población, por favor compártele este audio, seguramente les va a ser muy útil. No hay nada mágico, pero es lo indispensable. Enfócate en la salud. Nuevamente, en la descripción del video, en la descripción del audio y por también aquí directamente en la pantalla, voy a poner las 3 fuentes de información que tengo principalmente, que bueno, para que te las dicto, tú las puedes ver con calma. Me despido, nos estamos viendo en el siguiente programa. Hasta luego.